Buenos días, jóvenes de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre la patria potestad. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la patria potestad? O según la imagen puedes tú inferir de qué podría tratarse. Si bien es cierto, vemos dos personas, una familia al parecer que está siendo separada, ¿verdad? ¿Y quién es el que lleva el mayor dolor? Este pequeñito, ¿cierto? Bien. En referencia a ese tema, en referencia a esta imagen va el tema sobre la patria potestad. Veamos, ¿qué es la patria potestad? La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos menores de edad. Es decir, los padres tienen deberes y derechos con sus hijos, y estos deberes y derechos son básicamente de protección. Son de representación legal hacia el hijo, ¿sí? A excepciones, claro, de un adoptivo. En el caso adoptivo no será el padre, sino el adoptante, que toma papel de padre, pues, ¿no? La patria potestad de un adoptivo vendría a tomarle a un adoptante, que vendría a tomar papel de padre. Y la patria potestad de un hijo, propiamente de un padre o de una madre, lo cumplen ellos cabalmente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando la familia se separa? Que es como vimos la imagen inicial. Cuando la familia se separa, uno de los padres confía en la seguridad de los hijos, bien sea una, un acuerdo mutuo en la que ambos padres deciden que de repente Pepito se va a quedar con mamá o Pepito se va a quedar con papá. Es decir, hay un acuerdo mutuo. Otro tipo de llegar a confiar a la seguridad de los hijos es también a través de las conciliaciones, ¿no? La conciliación es un lugar en el que uno asiste la familia, el padre y la madre, que son los interesados, en donde ellos mencionan mediante un documento pues quién se va a hacer cargo del niño, quién se va a hacer responsable del hijo de ambos, ¿no? Y en el caso que no se pongan de acuerdo, ya vendría a llevarse vía judicial. Pero en la separación siempre el niño se queda con uno de ellos, y generalmente se queda con la madre porque es con quien mayor apego tiene, es con quien el niño o la niña eh, desde el vientre ya viene con mucha cercanía hacia su progenitora. Por esa razón es que en este caso la patria potestad, en caso lleguen a medidas judiciales, por su mayoría, si es que no ha habido abuso de parte de la madre, suele ser ella quien se le confía la seguridad del hijo. Características: deber y derecho de los padres. Estamos hablando de la patria potestad. Características de la patria potestad: deber y derechos de los padres. Derechos personalísimos. Ahorita vamos a hablar exactamente de qué derechos, ¿ya? Es de orden público. Es intransmisible, es decir, yo no puedo, es transmisible o transmitible, ambas son iguales. Es decir, yo no puedo transmitir mi responsabilidad de padre o de madre a un vecino, ¿no? O a una tía, no. Yo como padre debo asumir mi responsabilidad. Yo como madre también debo asumir la responsabilidad. Es unipersonal individual. Quiere decir que la patria potestad corresponde bien al padre, bien a la madre, ambos de manera personal, de manera individual. No te ayuda Pepito a ser padre, no te ayuda Pepita a ser madre, para que se hagan responsables ambas o ambos. Es unipersonal, solo cuestión de papá y de mamá. Es temporal, ahorita vamos a saber por qué se dice que es temporal. Bien. ¿Cuándo se acaba la patria potestad? ¿Tú creías que la patria potestad duraba para siempre? Pues te cuento que no. La patria potestad se termina por muerte de los padres o hijos. Obviamente pues la muerte hace o genera que los padres ya no puedan seguir cuidando de los hijos. Por el matrimonio del hijo menor. Hablamos de que si el adolescente tiene 16 años y decide casarse,
y los padres aceptan esa decisión, desde ese momento el padre termina la patria potestad con el niño, es decir, el niño pierde ciertos derechos que a continuación vamos a mencionar. Cuando obtiene un título oficial que le permite independizarse, termina también la patria potestad, o al cumplir los 18 años, siempre y cuando esta persona tenga, ese adolescente, ¿no? Tenga capacidad de ejercicio. Quiere decir que se va a terminar la patria potestad a los 18 años si yo soy una persona que no tengo alguna deficiencia o alguna discapacidad. ¿Listo? Quiere decir que si hay un sordo mudo, entonces la patria potestad jamás se va a terminar. El padre va a tener que cuidarlo. ¿Sí? Muy bien. Derechos y deberes de los padres que ejercen la patria potestad. Veamos qué pasa con estos padres, o generalmente, como te mencioné, a la que se le da la patria potestad es a la madre. Vamos a ver qué deberes y derechos tienen. A ver, prever el sostenimiento económico. Quiere decir que tanto papá y mamá tienen que prever, en el caso del niño, en cuanto a los estudios, en cuanto a la educación, a los alimentos, ¿no? No por el hecho de que de repente el niño se quedó con mamá, el papá se evite o quite su responsabilidad para el bien alimenticio o el bien educativo, no, al contrario. Es una obligación de parte del padre, si es que la mamá se queda con el niño, pasar una pensión alimenticia y también pasar ayudar con los gastos de la educación y viceversa, ¿no? Si es que el niño se queda con el padre, la madre tiene la responsabilidad y la obligación y el derecho y el deber de enviar una pensión alimenticia. ¿Qué otro derecho y deber de los padres que ejercen la patria potestad? Corregir de forma moderada a los hijos. Quiere decir que si el padre es sumamente agresivo con el niño, podría perder la patria potestad. Y este niño podría ir de repente a parar, si estuvo con la madre, a parar con el padre, o si estuvo con el padre, a ir con la madre, o si estuvo con ambos y ambos, de parte de ambos, sufría violencia, ir y pasar a una tutela, que posteriormente vamos a hablar de eso. Entonces, corregir moderadamente quiere decir utilizar la palabra para corregirlos o algún castigo utilizando mecanismos. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de un menor de edad o de un adolescente en este caso, nosotros como padres vemos qué es lo que más le gusta. De repente le gusta mucho, su pasatiempo favorito es escuchar música y lo hace a través de un celular. Entonces, una forma de corregir de forma moderada es hacerle ver el error y quitarle el celular por un tiempo determinado que el padre, según su criterio, vea conveniente. Y posteriormente, el niño o el adolescente pues se dará cuenta que si vuelve a cometer ese error, puede ser castigado nuevamente, reteniéndole lo que más le guste. En este caso ya no lo volverá a repetir, no hay necesidad de recurrir al golpe. Otro derecho y deber es dirigir el proceso educativo y su capacitación. Estos puntos sobre todo es en el que estamos ahora. En este sistema virtual el padre es el que dirige el proceso educativo en casa. Nosotros somos un mecanismo de ayuda a los docentes, pero los padres son los que dirigen el proceso educativo. Los padres son los que están allí atentos a que si hay tarea, que si presentó o no presentó. Entonces ellos están en este proceso ahorita, más que antes. No es que recién haya salido, siempre hemos tenido estos deberes y derechos de la patria potestad, pero más ahora que estamos en educación virtual, ellos dirigen el proceso educativo y su capacitación. ¿Listo? Otro es aprovechar de los servicios de los hijos sin atentar o perjudicar su educación. En los adolescentes se observa mucho de que cuando mamá le manda, por ejemplo, ¿no? Se observa de que, ay, en mi casa me mandan a barrer, me mandan a trapear, me mandan a cocinar, me mandan a lavar y parezco la empleada de la casa y no tengo tiempo para mí y no tengo tiempo ni para arreglar mi cuarto y estoy cansada. Entonces, los hijos durante la patria potestad deben respeto y obediencia al padre y a la madre, es decir, que tienen el derecho y el deber de ayudar
con los servicios de la casa. Deben ayudar a barrer, a limpiar, a ordenar su cuarto. Los padres pueden aprovechar de estos servicios desde parte de sus hijos siempre y cuando estos servicios no perjudiquen su educación, es decir, en un horario en el que ellos estén disponibles y puedan compartir las actividades de la casa sin atentar contra su educación, claro está. Otro es dar seguridad a los hijos, otro deber de la patria potestad, dar seguridad a los hijos en cuanto al tema psicológico o en cuanto al tema físico, ¿sí? También representar a los hijos en los actos civiles, por ejemplo, en el matrimonio, o representarlos de repente si ellos en una edad corta han cometido un error y han sido llevados a una delegación. La delegación llamamos comisaría, se contacta con los padres y ellos representan de forma civil a sus hijos para poder resarcir ese error, o en todo caso para poder ver de qué manera solucionan ese error, porque el niño todavía es menor de edad y su representación siempre va a ser por sus padres, ¿sí? Esos son los derechos y deberes de los padres que ejercen la patria potestad. Ahora, antes de hablar de la tutela, quiero mencionarte una cosita, ¿ya? ¿Qué pasa, Miss, si yo tengo 18 años? Supongamos ya que yo tengo 18 años y yo estoy estudiando una carrera universitaria, estoy siguiendo una carrera universitaria. Sin embargo, según lo que usted mencionó, hasta los 18 años, ellos, mis padres, me pueden apoyar económicamente, pueden ayudar y ver por mis alimentos, pueden ayudarme, ¿no? A aprovechar de mis servicios, darme seguridad, representarme civilmente. Pero ¿qué pasa después de los 18 años? Bueno, si después de los 18 años terminaste el colegio y cumpliste los 18 años y no estás siguiendo una carrera universitaria, entonces sucede lo que te mencioné anteriormente. ¿Qué sucede? Sucede que se acaba la patria potestad. Es decir, ya tú cuando cumples 18 años eres libre de, ya puedes trabajar a esta edad, ya puedes trabajar, puedes iniciar en cualquier rubro, trabajar o estudiar si es que así lo decides. Ahora, ¿qué pasa si durante esos 18 años, es decir, terminaste el colegio a los 16, ingresaste a la universidad y eres un joven exitoso en la universidad? Valga aclarar que en el Código Civil no especifican a qué le llaman exitoso, solamente dicen que la carrera sea exitosa. Entonces, en este caso, el joven puede pedir puede presentar al Poder Judicial ciertos documentos en las que compruebe de que está siguiendo una carrera de éxito. Ya el juez evaluará el documento y según este documento el padre está obligado a ayudarlo en cuanto a sus estudios hasta antes de los 28 años, siempre y cuando él presente que la carrera sea de éxito. Pero como te menciono, el Código Civil no menciona qué es éxito o a qué se refiere con éxito, entonces eso ya lo maneja el juez. Ahora, ¿qué pasa si no tienen capacidad de ejercicio? Es decir, si es sordomudo, mudo sordo, si es ciego sordo, tiene alguna, de repente, alguna discapacidad. ¿Qué pasa con este niño con este joven, perdón, ya pasando los 18 años? Bueno, en este caso, los padres están en la obligación de cuidarlo y mantenerlo en lo que le quede de vida en adelante, ya que no está en la capacidad de poder desarrollarse o desempeñarse o desenvolverse como cualquier persona. ¿Ya? ¿Se puede perder la patria potestad? Sí, se puede perder por tres razones. Se puede perder porque de repente hay pruebas de parte del padre o de la madre presentadas ante un juez en la que el padre o la madre estén dando consejos corruptos, o el padre o la madre demuestren que alguno de ellos estén tratando con dureza extrema, es decir, estén utilizando la violencia, o también cuando la madre observa que el padre se niega a prestar los servicios de alimentos. Allí podría perder la patria potestad.
Ahora, si pierde la patria potestad, quiere decir entonces, Miss, que el papá o la mamá no va a pasar la manutención. No. Nada impide cumplir con los deberes del padre o madre ante la pérdida de la patria potestad. Y esta puede ser restituida, sí, la patria potestad, si es que el padre o la madre la perdió por alguna irresponsabilidad mencionada anteriormente. Esto no quiere decir que perdí la patria potestad, entonces ya no voy a pasar ningún tipo de dinero o sustento para mi hijo. No, los deberes se mantienen y se cumplen y se tienen que hacer. Ahora, si en algún momento el padre quiere recuperar la patria potestad, ¿lo puede hacer? Sí lo puede hacer mediante un juez y presentarla mencionando de que la va a restituir, y el juez, si es que le da, si es que el juez cesa la medida antes mencionada, entonces sí, pues él podría recuperar su patria potestad, podría recuperar de repente el tiempo, el pasar el tiempo con su hijo, a lo que llaman las visitas, ¿no? De los padres hacia los hijos, o de repente el hecho de que ya a los 9 años el niño tiene la función o tiene el poder de ante un juez decidir con quién estar, si es con papá o mamá, a los 8 o 9 años. Entonces también por ese lado se podría restituir la patria potestad. Bien, ahora hablemos de la tutela. ¿Qué es la tutela? La tutela es una institución del derecho de familia. La finalidad es protección de la persona y bienes de menores de 18 años. ¿Cuándo entra la tutela? La tutela entra cuando la tutela ingresa cuando los padres han muerto, ambos, o cuando los padres abandonaron al niño. En este caso, ellos, al no tener patria potestad, porque o bien sus padres murieron o bien los abandonaron, ellos pasan al poder del Estado. En este caso vendría a ser el tema de la tutela, que es la institución del derecho de la familia. Como lo mencioné, su finalidad es la protección de la persona y bienes de los menores de 18 años, igual que el anterior. Solo hasta los 18 años el Estado verá por estos pequeños. La característica es que suplanta a la patria potestad, es decir, en este caso ya no va a ser papá y mamá quien nos proteja, sino el Estado. Tiene la función representativa, se le da un tutor a este niño, y a este niño pues ya se le llama con el nombre de pupilo, ¿no es cierto? Claro que le dan un nombre, pero así como hay un tutor, hay un pupilo. El ejercicio tutelar desempeña en forma personal, no es transferible, es decir, el Estado le da la tutela a una persona y esta no puede transferir, me cansé del niño y la voy a transferir a otra persona. No, no es transferible. El tutor es unipersonal, es un cargo rentado. ¿Por qué rentado? Porque el Estado le apoya de cierto modo, ya que está bajo la protección del Estado. Entonces es un cargo rentado. Aquí vemos ubicados pues a las casas de refugio, a los albergues, ¿no? Donde están los niños que tienen pues un tutor representante. Ahora, aparte de la tutela tenemos la curatela también. Si la tutela ve a los niños menores de 18 años, pero recuerda que no solamente son abandonados los niños o los padres mueren de los niños que digamos de alguna manera tienen un nacimiento normal. ¿Qué pasa si en este caso el niño que nació y que fue abandonado o que sus padres murieron eran sordomudos o son ciegos sordos? ¿Qué pasa con esos niños al cumplir los 18 años? Ya, bueno, estos niños al cumplir los 18 años pierden la tutela, pero como no tienen capacidad de ejercicio, porque son discapacitados, pasan automáticamente a la curatela. ¿Y qué es la curatela? Es la institución creada para proteger a la persona o bienes del mayor de edad incapaz. Personas que tienen que no tienen plena capacidad de ejercicio. A esta persona quien cuida al mayor de edad se le llama curador. Ahora,
depende de la tutela y la curatela, tenemos según el Código Civil las siguientes clases. Tutelar puede ser tutelar o curatela testamentaria, ¿ya? Que son designadas mediante un testamento. Es decir, por ejemplo, en la tutela testamentaria, el padre antes de morir, mediante un testamento, por eso dice testamentaria, indica con quién se quedará su hijo si es que él llegara a morir, siempre y cuando él tenga la patria potestad, pues, ¿no? Si es que el padre, pongamos el ejemplo de que el padre tiene la patria potestad del niño y está a punto de morir, entonces en su testamento coloca a quién quiere dejar a su hijo. Puede ser a su primo, puede ser a su hermano, que vendría a ser el tío del menor. Entonces, designación mediante un testamento. Puede ser mediante tutela o puede ser también mediante la curatela, a través de un testamento. Ahora, ¿qué pasa con la tutela legítima? Bueno, dada por ley a los pupilos, es decir, es conferida por la ley a falta de designación por testamento y recae en un pariente menor. Quiere decir que en este caso se va a ir a la tutela legítima porque no hay un testamento. Es decir, el padre antes de morir no ha designado con quién se quedará su hijo. Por esa razón ingresa la tutela legítima. En la tutela legítima, la ley, el juez indica con qué pariente se va a quedar. Y sobre todo recae en un pariente menor, que quiere decir en uno de los parientes que de repente el pariente más joven, ¿no? Mayor de edad pero joven, porque si le va a dejar a un pariente que de repente son ancianos, no va a ser de mucha utilidad. ¿Qué pasa con la tutela dativa? Bueno, hablamos de una tutela dativa o de una curatela dativa también. Ambas tienen las mismas clases según el Código Civil. Tutela dativa o curatela dativa, cuando no hay tutor, es decir, no han dejado un testamento y tampoco el juez ha dejado mediante un documento a un pariente. ¿Qué es lo que pasa con la tutela dativa? Sucede que es conferida al consejo familiar, es decir, buscan a los integrantes de la familia de ese menor y entre ellos designan quién se va a quedar. Aquí no hay necesidad de que esté presente un juez. Ahora, en la tutela del Estado, si es que este niño no tiene familia, porque estamos hablando acá de la tutela primero testamentaria, el padre decide. En la legítima, bueno, el padre no dejó la testamentaria, entonces nosotros como Estado decidimos con qué familia se va a quedar. En la dativa, el niño tiene tantos familiares que hacemos un consejo familiar y entre ellos deciden quién es el mejor o con quién estaría mejor el niño. Y aquí en el consejo familiar se decide. Pero ¿qué pasa si es que el niño no tiene ningún tipo de familia? Entonces pasa a la tutela o curatela del Estado, que es bajo la protección del Estado. ¿Sí? El Estado se encarga básicamente de su cuidado hasta, como bien se menciona, los 18 años, y si es que tiene alguna discapacidad, ingresa a la curatela, que lo cuidan aún siendo mayores de edad porque no tienen capacidad plena de ejercicio. Ahora, recordemos también que la tutela, tanto la tutela como la curatela, son entes del Estado que ambas tienen algo en común, de que van a cuidar de un ser humano, ¿sí? Que tiene derechos y que tiene deberes. ¿Listo? La diferencia entre la tutela y la curatela es que la tutela cuida a menores de edad hasta los 18 años y la curatela cuida a los mayores de 18 años siempre y cuando no tengan plena capacidad de ejercicio. Estamos hablando de los ciegos sordos, sordomudos, etcétera. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces esa fue la clase de hoy.
espero que les haya gustado, y bueno, y es interesante saber esto, sobre todo porque actualmente la mayoría de parejas son parejas jóvenes y están en este tema de la patria potestad, muchos de ellos, ¿no? Y al estar en el tema de la patria potestad, pues siempre es bueno informarse de que si perdiste la patria potestad, puedes recuperarla, sí la puedes recuperar a través del Poder Judicial, pero ya restableciendo ciertas normas, no es que ya la hayas perdido. Ahora, si es que por ahí algún papito, alguna mamita escucha y dice, bueno, yo perdí la patria potestad y no estoy pasando una pensión alimenticia, entonces vale recordar de que así se haya perdido la patria potestad, los deberes y derechos de un padre no se pierden. Por lo tanto, se tienen que cumplir con esos deberes. De no hacerlo, la contraparte podría iniciar un juicio y hay cárcel por no pasar dinero por alimentos, sí, hay cárcel. Así que bueno, chicos, esa fue la clase de hoy. Que tengan un buen día, cuídense, chao chao.